Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª entrega de mi serie de entrevistas con personalidades de la danza histórica. Hoy tenemos el placer de charlar con María José Ruiz Mayordomo. María José es coreólogo, coreautor, docente e intérprete coreográfico y musical. Doctor en Teoría de las Artes, miembro de la Academia de la Danza Española y directora de Esquivel Danza y Música, compañía decana en la recuperación de patrimonio coreútico histórico español. Catedrático de Historia de la Danza en el Conservatorio Superior de Danza de Andalucía, Ángel Pericer de Málaga. Premio Internacional Mundo Teatre por su participación en la recreación parateatral de la Batalla Medieval de Cosuegra y Premio Ciudad de Alicante al Mejor Espectáculo por su participación en El Pícaro de Fernando Fernán Gómez. Se formó como bailarina de danza española en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid, bajo la tutela de Mariemma. Paralelamente, estudia música y piano, danza tradicional castellana y aragonesa, complementando sus estudios de flamenco con María Magdalena y Paco Fernández, danza clásica española con Victoria Eugenia, danza renacentista italiana con Andrea Francalanchi y Bárbara Sparti, danza barroca francesa con Béatrice Massin, Irene Ginger y François Denieux. Después de 30 años de actividad pionera, se ha convertido en el punto de referencia para la recuperación de patrimonio coreútico español, coreografía, interpretación, docencia, difusión e investigación coreológica sobre la danza española son sus principales actividades. Desde hace más de 30 años efectúa el importantísimo trabajo de recuperación del repertorio español del siglo de oro y del siglo XVIII en una línea de investigación tanto coreológica como performativa que ha dado como resultado la puesta en escena y difusión del patrimonio español desde el propio lenguaje coreográfico autóctono, debidamente contextualizado en el panorama europeo. Fundadora y directora de Esquivel, decana y desde hace 25 años referente en la recuperación y difusión de la danza y de la música españolas de los siglos XV al XVIII, con ella ha dirigido 17 espectáculos exhibidos en los principales festivales de teatro clásico, música antigua y danza. Al frente de esta compañía ha acometido la primera y por el momento única recuperación y restauración de un ballet pantomima español del siglo XVIII, Las Bodas de Camacho, así como la primera recuperación integral, también la única por el momento, de 3 tonadillas escénicas del siglo XVIII. También ha sido la única compañía de danza histórica invitada por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro para exhibir un espectáculo compuesto únicamente por repertorio español propio del siglo de oro. Atraída por el mundo de la moda, documenta personalmente el diseño y la confección del vestuario de la compañía, reproduciendo e interpretando la moda de la época con absoluto rigor y respeto por los modelos originales. Ha impartido conferencias y talleres sobre danza y moda en el Museo del Traje o el Museo Cerralbo. También ha llevado a cabo el comisariado y la coordinación de exposiciones de vestuario. Interesada por el repertorio tradicional, es fundadora de la Asociación Cultural Arrabel, dedicada a la cultura tradicional castellana, con la que realiza trabajos de recopilación coreográfica en la Comunidad de Madrid. Actualmente es miembro de la Comisión de Expertos sobre Danza Tradicional en la elaboración de una metodología para su enseñanza y transmisión. Ha compuesto coreografías para más de 80 espectáculos representados en 4 continentes y para películas como Don Juan de García Berlanga. Entre dichas composiciones se encuentran las primeras recuperaciones de zarzuela barroca española, Acis y Galatea y Viento es la dicha de amor. Ha trabajado con músicos como Enrique García Asensio, Manuel Moreno Buendía, Christoph Coin, Eduardo López Manzo, Raúl Bliss-Levan o José Miguel Moreno. También con directores de teatro como Miguel Narros, Gerardo Maya, Gustavo Tambascio, Adriano Jurisevic, Carlo Bosso o Ángel Alonso en sus variadas colaboraciones con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, óperas barrocas, óperas, ballets y ballets, en obras de teatro clásico y contemporáneo, en repertorios del teatro musical español del siglo XVIII. Destacan también sus colaboraciones con orquestas y con ensembles de música antigua, compañías de danza española, películas y programas de radio. Es redactora de 153 voces del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y de 51 voces de la Enciclopedia Cervantina y de los 2 capítulos dedicados a la danza desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y durante el siglo XIX en la historia de los espectáculos de España. Su última aportación a la historia de la danza ha consistido en la redacción de 2 capítulos dedicados a la danza del Renacimiento y el Barroco en el volumen Historia de la Danza I.
de la prehistoria al romanticismo, de la editorial Mahali. Publica el resultado de su investigación coreológica en revistas y editoriales de impacto científico, Cambridge Scholars, Edad de Oro, Revista Española de Musicología, entre otras. Habitualmente escribe artículos de difusión sobre la danza española en revistas especializadas. Dentro de su perfil interdisciplinar, en la faceta dedicada a la difusión del patrimonio inmaterial coreútico español, imparte asiduamente conferencias ilustradas por los bailarines de Esquivel, en Verona, la Casa Museo de Lope de Vega o el Museo del Prado. Como intérprete musical de castañuelas, ha grabado la banda original de las películas Goya en Burdeos y Lope, colaborando asimismo con el Cuarteto Iriarte y con la Academia Musical del Congreso Luigi Boccherini y su tiempo. Es formadora de una generación de intérpretes, coreógrafos y docentes que transmiten su línea estética e interpretativa en el Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, el Centro de Músicas Históricas de León y con otras compañías españolas e internacionales del máximo nivel, así como en conservatorios superiores de música y de danza y en las universidades Rey Juan Carlos y Europea de Madrid. Ha sido profesora en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Centro Superior Catarina Gurska y en la Universidad Miguel Hernández. Profesora invitada en numerosas universidades españolas, italianas e israelíes, conservatorios superiores y profesionales de danza y música, así como centros de formación del profesorado. Ocasionalmente compagina su actividad docente y artística con la crítica de danza para la revista Codalario. Es un placer hablar hoy con María José Ruiz Mayordo. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Carlos. Estupendamente bien. Aquí ya en los últimos días del verano, esperando con decisión empezar el curso ahí en Málaga. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. Venga, ¿Cuándo te estupendo. interesas por la danza histórica y por qué? Bueno, mi interés en la danza histórica surgió cuando tenía 17 años, es decir, hace casi 50. Justo empezaba a hacer un curso de monitor como entrenador, ahora se dice coach, en danza tradicional y dentro de las actividades de esa formación estaba el husmear, digamos, el entrar en tratados antiguos. Y el primero en el que entré fue justamente con Bartolomé Ferriol y Boxeraus. Allí el M860 de la Biblioteca Nacional me estaba esperando, llegué y quedé fascinada. Debajo de la mesa, yo haciendo los pasos, el bibliotecario mirándome con cara de asombro diciendo, ¿qué hace esta? Y en aquel momento surgió un flechazo absoluto. Y hasta ahora, Hasta ahora y lo que me queda. y lo que te queda. ¿Qué dificultades encuentras en la reconstrucción de las danzas y cuál es tu metodología de trabajo? Además, yo sé que tú eres especialista en jaque. Cuéntanos un poco también, basándose en eso, cuál es tu metodología y las dificultades que se suelen encontrar. Las dificultades suelen ser las lagunas que hay que rellenar bien con conocimiento, bien con contexto. Ese suele ser el principal escollo que tenemos que sortear como podamos. Las ventajas es la libertad que tenemos, el saber que no todo el mundo bailaba igual, no existía Levi Strauss, no existía el Corte Inglés, luego cada uno aportaba su propio conocimiento y su riqueza. Bien, puesto esto encima de la mesa, la metodología suele ser el principio encontrar el lenguaje coreótico. Me explico. Lo que llamamos unidades articulares. Es ese lenguaje, ese vocabulario, que es un vocabulario corporal. En el caso de la danza española, yo parto con ventaja, lo confieso. Al venir de la danza tradicional y ser la danza española, principalmente el baile bolero, mi lengua madre, pues ya tengo un recorrido hecho ya a priori. Con lo cual, buena parte del trabajo consistió en principio en pensar en reconstruir y después descubrí que lo que estaba era redescubriendo aquello que ya conocía. De pronto dije, anda mi madre, las carrerillas, si es que las estoy haciendo en las sevillanas boleras. Ay, mi madre, el cuadropeado, pero si lo estoy haciendo en Castilla de Mariemma. Es decir, todo este reconocimiento corporal, que no viene a través de la parte intelectual, sino a través de la parte del cuerpo, empezó a tomar forma. Tomé conciencia de que lo que estaba haciendo era encontrar aquellas unidades articulares como en un diccionario, Esquivel es nuestro primer diccionario, y a partir de ahí entender cómo funcionaban
ciertos géneros. También tengo ventaja al conocer la danza española porque las danzas a tres partes o los bailes a tres partes, el uso de castañuelas, para mí era habitual desde la cuna. Me recuerdo con unas castañuelas puestas, con lo cual la cuestión era relativamente sencilla, no digo que fácil, pero sí sencilla. Y a partir de ahí, las unidades articulares, las frases, cómo se conforman, cuál es la poética de composición española, porque es complicadísima, pero claro, cuando llevas muchos años en ella, no piensas directamente, actúas. Es mucho más fácil para nosotros y más natural el actuar. Después de esa parte viene la parte musical. También ahí reconozco que parto en situación de privilegio, porque desde pequeñita jugaba con mi madre a los músicos, porque vengo de una familia de músicos, así que eso fue también natural con el preconocimiento de todas las formas de la danza española, todos los ritmos, las armonías, la manera de articularse unas dentro de otras hasta construir lo que es la obra. Y ahí también reconozco que partí con unas ventajas de las que doy gracias al universo, porque hay que darlas. Y con todo eso se empieza a organizar. Empiezas a organizar tu esquema con un manuscrito como es el de Hackett, donde únicamente está la descripción de unidades articulares y en ocasiones puedes intuir las frases coreúticas cómo están conformadas. Con eso te haces el esquema, vas viendo la organización, la arquitectura de cada una de las formas que tiene, son formas típicas, digamos que es un repertorio paradigmático que todo el mundo tenía que conocer y vas trabajándola en comparación, además, después está esa segunda parte, con los tratados de danza que son más o menos coetáneos, un poco por antes, un poco por después. Entendemos como la traducción del Negri, hay una traducción al castellano muy bien hecha por alguien que conocía la danza, para mí es evidente, donde da no solamente la traducción, sino el término que se podía utilizar en España, y eso es muy interesante. Y después, más tarde, está la comparación con lo que nos ha quedado dentro de nuestra propia tradición, como viene a ser, no en el jaque, sino en tratados anteriores y posteriores en el canario, la técnica de zapateado, o sea, de la percusión de los pies contra el suelo, la tenemos asumida en la danza española desde el primer día que pisamos una clase. Entonces, con todo eso, es una metodología que no es lineal, es circular y a veces en forma de espiral. Bueno, una vez que tengo el esquema, una vez que tengo la parte musical, se va haciendo la comparación y después viene el periodo experimental. Tenemos que experimentar primero con ritmos, pero después llega la música. Afortunadamente tengo a Pablo, con el que tenemos unas reuniones divertidísimas, como somos como una especie de hermanos adoptivos, podemos tirarnos a la cabeza directamente las almohadas y después de eso salimos los dos con la misma idea. Nos hemos enriquecido mutuamente y con esa idea ya de la música y la danza empieza la experimentación con los bailarines. Primero estamos nosotros, después llega experimentación con los bailarines. Primero el lenguaje y después miramos la parte corpórea. Esa parte corporal parte de la iconografía. Por ejemplo, la custodia de la Catedral de Córdoba tiene en su peana un añadido del siglo XVII donde hay unas zambras, o sea, compañías profesionales de bailarines moriscos, donde se ve la altura de los brazos, que nunca supera la altura, viene a ser de la sien. Más o menos la sien, puede haber alguna excepción y por la parte de atrás, de abajo, pues siempre están a la altura casi, para no tocar el guardainfantes, pero siempre en una forma de S. Y eso ya tenemos ahí unas ciertas pistas. Otra pista pudiera ser Valdés Leal con su Salomé y otra que hay en Zamora, otra Salomé. Comparando, las dos son del mismo año, pero una es el norte y otra es el sur, una es Zamora y la otra es la Escuela Sevillana. Ahí volvemos a mirar cuál es la conformación corporal, por dónde está la proyección, dónde están las líneas de fuerza, dónde están las líneas de resistencia, dónde está el impulso, y con todo eso se va conformando ya la parte de brazos, la parte corporal, cabezas, y se vuelve a comparar con todos los estilemas que tenemos en la danza española y coinciden.
justamente coinciden esa manera de hacer, ese modo de hacer a la española, que va a ser opuesto absolutamente a lo que sería el barroco francés, que aunque utilice elementos españoles, su dinámica es la opuesta. Si subes, no bajas. Y eso se sabe muy bien cuando se da el botón del ascensor. Por ejemplo, es algo que el ejemplo que suelo poner. Es muy interesante ver elementos que se pueden compartir, pero las dinámicas son propias. Lo mismo ocurre en Italia. También es una dinámica descendente, también trabajando el Renacimiento y el Barroco italiano, y se nota esta diferencia entre el Mediterráneo, digamos, y de los Pirineos o para arriba. Cuando todo está, entra al vestuario, y en el vestuario tenemos la prueba del algodón, la prueba del fuego. Tenemos que manejar un vestuario que no se parece en nada al maillot que llevamos cómodo, genial. Bailamos descalzos, pues no, te pones los zapatos, empiezas a colocar el guardainfantes, empiezas a colocar el verdugo, te colocas el vestido, normalmente el 17, con el escote de barco, y ay madre, todo cambia. ¿Entiendes por qué no se puede subir el brazo? Es que el traje no da, no te permite subir el brazo. ¿Entiendes por qué hay una velocidad que da la falda, sobre todo de la mujer? Porque la física es muy suya y no hay quien cambie las fórmulas. O sea, el señor Newton se niega totalmente a cambiar las fórmulas de sobre todo la atracción de la Tierra para subir y bajar, sobre todo con esa especie de paracaídas pesante tipo medusa que es la falda de la mujer, tenemos una velocidad. Y ahí es donde viene la parte otra vez de experimentación con la música, porque ellos tienen que articular a esa velocidad y no pueden ir corriendo, porque nosotros no bailaríamos, no solamente no bailaríamos, sino que el traje vendría en contra nuestra. Sería la antidanza, el antimovimiento y el sufrir mientras intentas hacer algo. Bueno, cuando todo eso está, además, en el intermedio, si es un baile, hemos ajustado las castañuelas. Las castañuelas se ajustan con Pablo, que es el director musical. Son un instrumento musical y, por lo tanto, nosotros tenemos castañuelas de madera en unos tamaños muy determinados, porque casi siempre vamos a trabajar en interior, no en exterior. El del hombre es de una manera, la mujer es de otra. Utilizamos distintas técnicas que han ido quedando con el tiempo, pero principalmente la técnica de la castañuela sujeta en el pulgar. Con algo que también lleva siglos de experiencia, y eso se va unificando teniendo en cuenta unas pautas dinámicas muy claras que también vienen de la danza española, no solamente del baile bolero, sino de la danza tradicional. La danza tradicional nos ha regalado una parte del repertorio que ha preservado, mientras que se perdió, digamos, en el teatro, al desaparecer ya en ese momento, pero la danza tradicional del teatro, de otro tipo de sociedades, o sea, de la parte escénica paralitúrgica, todo eso lo ha conservado y lo ha ido guardando en ese cofre donde hay un tesoro maravilloso en el que escarbar. Con lo cual, casi lo tenemos completo, y cuando unimos todo con la música, pues ya nos encontramos algunos momentos realmente excepcionales de emocionar, de preguntarme a los bailarines, ¿qué hemos hecho? Digo, ay cielos, no lo sé. ¿Ni qué? Digo, es que estaba disfrutando tanto, por favor, poder repetir, me quieren asesinar, pero lo entienden perfectamente. Llegas a un placer más que estético, porque ves las raíces de tu propio movimiento ahí, reflejadas delante de ti, encima en vivo. No se puede pedir más, la verdad. ¿Tienes algún periodo histórico favorito? Ay, Dios, me gustan todos, es que soy omnívora. No podría decirte cuál, porque cada uno lo disfruto de una manera. Llega al siglo XV y lo disfruto con esa paz que otorga. Llego al XVI, que empieza la experimentación y ya empiezas, el cuerpo empieza a bullir de otra manera. Llega al XVII, que es la eclosión, la experimentación guardando la anterior, con el traje, distintos trajes, porque el XVII no tiene un traje uniforme, vas cambiando por lo menos en 3 momentos distintos, hasta que llegas al gran guardainfantes, tipo María Teresa de Austria, antes de ir a París, antes de llegar a Francia. Y luego llega el 18 y es que ponerte una caramba, o ponerte una de esas grandes tocados de mujer que parece la selva amazónica encima, es otra gozada, una falda ligera, esta vez ya con gasas de seda, pudiendo saltar, pudiendo batir, con los brazos ya se pueden. En el 18 no suben, se extienden, o sea, es una amplificación en las partes laterales, desde, o sea, amplías tu espacio a través de los brazos, trabajar además
con una pareja también es muy, muy agradable. Y todo eso, es que no podría, no sé con cuál quedarme, o sea, me quedo con todos, soy ambiciosa. Creo que ahora estás enamorada de la danza en el Teatro de Lope de Vega. Sí, bueno, estoy entre dos aguas. Por un lado, estoy preparando desde hace ya casi 3 años un artículo sobre la danza en Lope de Vega a través de sus 21 primeras partes de comedia. Un vaciado total y después empezar a entresacar lo que sería estadísticas para ver realmente qué peso tiene la danza, porque Lope es un tipo poliédrico. Es otro para enamorarse de él. Lope de Vega sabía bailar. Eso lo refleja en toda su obra. Además de una capacidad de observación, porque va colocando el entorno, o sea, colocando el escenario de la danza. Cuando coloca en el terreno tradicional, describe una boda de Madrid, que es la única descripción que tenemos de una boda de Madrid del siglo XVII. Coloca a San Isidro, pero lo envuelve en ese siglo XVII que se coloca, o coloca la malla, o coloca lo que se hace directamente en Úbeda, es otra vez algo impresionante. Y ahí estoy con Lope de Vega, pero después tengo otro salto cualitativo y estoy ultimando un artículo sobre la aparición del bolero en la escena madrileña a finales del siglo XVIII. O sea, estoy entre dos aguas, por eso decía, y esto ya lo estoy ultimando con todas las estadísticas, con vaciado de tonadillas, de sainetes, partituras de ambas vaciado de prensa, colocando también, intentando colocar en su contexto un fenómeno que va a dar lugar a lo que hoy se conoce como danza española, digamos, no en estado puro, porque estado puro no existe de ninguna de las maneras, pero sí en ese momento en que hierve y hace pum y una pompita, es el bolero. Esta pasión que tenemos por la danza histórica, ¿cómo la podemos compartir? ¿Qué interés puede tener la danza histórica, crees tú, para un espectador actual? Toda, toda porque va a encontrar algo nuevo para él, va a encontrar algo experimental, tan experimental como la danza contemporánea. De hecho, casi todos los intérpretes de danza histórica, incluso española, tenemos una experiencia en danza contemporánea. Yo soy Bigman, es decir, soy histórica hasta para danza contemporánea. Hago el chiste, mis alumnos se tiran por los suelos de risa, pero siempre tienes ese componente de experimentación que es algo absolutamente actual. Vas buscando algo nuevo, cómo poder proyectar, cómo poder comunicar a través de la danza con un repertorio que parece que sería la momia de Tutankamón, pero te encuentras en que a Tutankamón, pero Tutankamón sin todos sus problemas físicos. O sea, un pipiolo pasándoselo bomba, porque de hecho, y hago un inciso, a nosotros le llamamos danza antigua, danza histórica, pero los ingleses, que para esto son muy especialitos, le llaman danza temprana, que es real. Es real. Es decir, yo ahora tengo 65 años, pero pues puedo pensar que es antiguo algo que hacía cuando tenía 16. No, entonces era fresco. Es mucho más fresco de lo que hacemos ahora, porque es el momento de la juventud y casi adolescencia, juventud y la toma de uso de razón, que sería el renacimiento de la danza. Es como la vida del ser humano. Ahora sí que somos ancianitos, o casi lo somos, pero cuando teníamos 16 estábamos en la flor y nata de la vida, vamos, deseando pasarnos la pipa con lo primero que apareciera. Y eso es la danza temprana. Me encanta esa idea. Es casi la danza niña, la danza adolescente, la danza joven, pues eso es la danza histórica y eso es lo que conecta con el público. Según apareces por el escenario, aparece llena de luz y color, ves cómo aparecen los bailarines, aparecen los músicos, es la magia de la música y la danza en directo, que creo que la danza antigua es de las pocas que lo conserva, porque ahora casi toda la música es absolutamente enlatada y, como yo digo, maese CD varía poco. Después de la enésima audición te sale el sonido por las orejas de aburrimiento, tienes algo nuevo, pero eso ocurre siempre con la danza con música en directo y con una danza en la que sabemos que podemos experimentar y podemos ornamentar dentro de unas normas que pueden parecer estrictas, pero es como el jazz. El jazz tiene una norma muy estricta y luego sobre esa norma ya es donde se puede jugar, que también
la idea de jugar es interesante para ofrecer una obra de arte que es única y además para cada concierto, para cada ensayo, para cada momento de disfrute personal es única, con lo cual es lo de la personalización, es algo totalmente personalizado e irrepetible. Eso lo capta el público, sí, entra directamente al trapo en cuanto salimos al escenario. Con la compañía Esquivel que diriges, sé que has hecho muchísima labor educativa. ¿Qué dimensión educativa precisamente crees que tiene el conocimiento de la danza histórica? Pues mira, podría articular todo el sistema educativo. Se suele percibir un silencio, según digo yo, porque tenemos que transcurre en un lugar, geografía, en un momento, historia, en un momento artístico, ya estamos con la historia de las artes, porque la danza es el compendio de todas las artes y las musas, tenemos todas las artes, la matemática, porque tenemos la geometría, la aritmética, la física, porque trabajamos la biomecánica, es decir, lo que sería la anatomía, tenemos absolutamente casi todo se podría ir articulando desde la base en la danza, aparte de que es una educación física. Y cuando digo educación es educar, es dirigir, guiar hacia, que es la idea de educar que tiene la danza. La danza es educadora, no es educativa, es educadora, se educa por sí misma, proporciona también la creatividad y la idea de la satisfacción propia por sí misma. También en la danza histórica algo muy interesante es que hay mucha danza colectiva, con lo cual se aprende la metáfora del respeto del espacio propio, el espacio colectivo, el espacio compartido. Todo eso son metáforas de vida a las que también ayuda, es decir, ayuda en valores, educa en valores. Todo eso es la danza. Y además la moda, la idea de los colores, la creatividad sobre un mismo patrón, puedes hacer 20 trajes distintos variando incluso los tejidos. Se pueden hacer experimentos para ver cuando no ocurre nada y cuando empiezan a ocurrir cosas según vas colocando. Es decir, es aquella experimentación constante que también llegaría a través de la danza histórica desde las etapas más tempranas de la educación. Yo he hecho experimentos con niños pequeños, trabajar un braille, una danza circular, que sería como una especie de corro de la patata, pero un poco más complicado, o niños de 7 y 8 trabajando contradanzas, dibujándoles la contradanza en feuillet, ellos haciéndolas con colores, y al día siguiente decir, bueno, ahora cogemos cada uno nuestro dibujo y a disfrutarlo. Y oye, entraran absolutamente con una precisión que yo dije, bueno, esto es un experimento a ver qué desastre ocurre. Pues no fue un desastre, fue un éxito que yo me quedé totalmente traspuesta. Pues para todo esto serviría la inclusión de este tipo de danza en un sistema educativo. María José, ha sido un placer hablar contigo. Hemos terminado las preguntas. La verdad es que eres una comunicadora excepcional. Muchísimas gracias por compartir tantos años de experiencia y de pasión con nosotros. Espero que la danza histórica alcance el estatus que debería, incluso dentro del mundo de la danza, que parece que a veces se olvidan esta danza fresca temprana que decías, parece que nuestros bailarines actuales no se acuerdan de ella y profesores y maestras como tú ayudan a conseguirlo. Pues muchísimas gracias a ti, Carlos, por dar esta oportunidad para poder comunicar y poder transmitir toda la pasión que sentimos, porque todos los que nos dedicamos a esto tenemos una pasión increíble y es por esa pasión por la que continuamos en el alero, porque si no hubiera esa pasión ya habríamos desistido por la poca facilidad que tenemos, dicho sea de paso, en mi parte reivindicativa, dentro de las autoridades, no solamente culturales, sino también de otro tipo. Subrayo la parte reivindicativa, totalmente. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto. Hasta luego, María José. Un besismo a todos.